Agenda Constitucional, Conferencia, Tránsito del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho y sus mecanismos de protección. Expone Juan Sebastián Medina Ríos, Magíster en Derecho por la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. A nombre del presidente del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado Francisco Morales Saravia, del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Elder Domínguez Aro, del director de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Alex Ulloa Muñoz, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan en forma presencial y en esta transmisión de la conferencia La Agenda Constitucional. Agradecemos a nuestro invitado especial, Juan Sebastián Medina Ríos, que nos visita del hermano país de Colombia, a nuestra querida Arequipa, blanca y bella ciudad. Bienvenido. Bienvenido, Juan Sebastián. Juan Sebastián disertará el tema Tránsito del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho y sus mecanismos de protección. Para mí es muy grato presentar a Juan Sebastián Medina Ríos. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidato a doctor de la Universidad de Salamanca, España, docente universitario de pregrado en las asignaturas de responsabilidad civil, responsabilidad estatal, seguros, derechos romanos, sistemas jurídicos, derecho comparado, teoría general del proceso y daño resarcible, docente de especialización y maestría de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín y sede Bucaramanga, docente de especialización de la Universidad de Medellín en los módulos responsabilidad civil, contractual, responsabilidades especiales, médica, medioambiental, responsabilidad civil de los profesionales y reparación del daño. Conferencista nacional e internacional, abogado litigante, asesor, consultor empresarial y fundador de la firma jurídica MRA y Asociados. Él es autor de varios libros y bueno, sin más preámbulo, dejamos en el uso de la palabra a Juan Sebastián Medina Ríos, a quien recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Bueno, muchas gracias, doctora Iris, por la presentación y sinceramente, y quisiera comenzar un poco soltando las formalidades, quisiera comenzar agradeciéndoles por esta cálida bienvenida. No tenía el placer de conocer la ciudad de Arequipa, estoy encantado, me perdonan la jovialidad o la informalidad, pero creo que se hace mucho más ameno cuando es así. Llegábamos en el avión y veíamos ese marco, las montañas tan impresionantes, hermosas, nevadas. De donde yo vengo tenemos muchas montañas, pero muy poquitas con nieve, entonces estábamos impresionados. Luego mirar la arquitectura y conocer un poco la historia de esta ciudad es simplemente maravillosa. La ciudad blanca creo que le dicen, también creo que el León del Sur, si mal no estoy, y la sede histórica del Tribunal Constitucional de Perú, ¿sí? Para mí es un honor estar con ustedes en este espacio, para mí es un honor compartir. Quisiera agradecerle a la doctora Iris, al doctor Elder Domínguez, al doctor Alex Ulloa, al doctor Eddie Chávez Huanca, por este espacio,
por este momento de disertación, agradecerle también a cada uno de ustedes por estar acá. Sé que es una hora complicada, de pronto venimos cansados y es un encanto poder compartir con ustedes esto. Y el tema que les vengo a proponer, me perdonan, yo me paro para poder tomar mejor propiedad del escenario, es el tránsito del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, los mecanismos de protección del Estado Social de Derecho y los desafíos que vivimos actualmente en ese Estado Social de Derecho colombiano. Para abordar esta temática, entonces, yo les propongo los siguientes ejes temáticos, que obviamente no son una camisa de fuerza, pero que creo nos van a permitir ir formulando mejor el planteamiento de esta ponencia. Y lo primero es, y sé que esto no es una clase de derecho constitucional porque sé que estamos ante un tribunal constitucional y las personas que están acá son de altísimo nivel, pero comencemos hablando un poco sobre el concepto de Estado, si me lo permiten. Hablemos un poco sobre el concepto de Constitución y después vamos a hablar sobre la historia constitucional colombiana, porque pues claramente es lo que yo conozco, el marco constitucional colombiano, el ordenamiento jurídico colombiano, y creería yo no es una labor infructuosa, porque nos podemos retroalimentar mutuamente de las experiencias que vivimos. El año pasado tuve la oportunidad de escribir un texto que está en Google, es realmente una columna de opinión que hablaba algo de la siguiente forma, y me perdonan, porque toca temas sensibles que pueden mover ciertas fibras. Hablaba sobre lo siguiente, hablaba sobre Colombia debe aprender por experiencia propia o por experiencia ajena, hablando particularmente del caso Perú, del caso Argentina, en el marco de, digamos, los grandes movimientos constitucionales y legales que se estaban presentando el año pasado aquí en Perú, ¿cierto? Y que se presentaron también en el hermano país de la Argentina. Y yo decía, Colombia tiene que mirar ese espejo, tiene que mirar ese reflejo para aprender de lo bueno, no de lo malo, y creo que Perú tiene mucho que enseñarle a Colombia, porque a mi juicio, y vuelvo y digo, me perdonan, han resistido muchos embates, y ha sido una nación, un Estado, desde el punto de vista económico muy, muy sólido, creería yo uno de los más sólidos de Latinoamérica, desde el punto de vista jurídico y constitucional, han hecho respetar su carta constitucional y yo creo que deben sentirse orgullosos de eso y ese artículo habla un poco sobre ello. Entonces vamos a hablar sobre la historia constitucional colombiana, haciendo especial hincapié en dos constituciones. La Constitución colombiana de 1886, que es una constitución que plasma lo que para la academia es el denominado Estado de Derecho, ¿sí? Un Estado, si se quiere, de cierta forma, o esa constitución en particular planteaba un Estado confesional, un Estado al mejor estilo de la burguesía del siglo XVIII, del siglo XIX, un Estado tradicional, una carta de buenas intenciones, no necesariamente con unos mecanismos de protección muy robustos, y luego tuvimos unos movimientos que nos permitieron llegar al Estado, a la Constitución de 1991, que es la Constitución que actualmente tenemos nosotros en Colombia, que es una Constitución que plasma un Estado social de derecho, y de la cual debo decir, como profesor, como abogado, yo me siento orgulloso de la Constitución colombiana del 91. Me siento hijo de la Constitución del 91, me formé en la Constitución del 91 y creo que tiene elementos que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que valorar y que sobre todo hay que defender. Y esa es una invitación fuerte que hago porque al igual que ustedes en su momento han atravesado tempestades, a mi juicio el Estado colombiano las está atravesando actualmente. Y tiene que salir airoso de estas situaciones, de estas particularidades que se presentan, que ahora las aterrizaré. Entonces vamos a tratar de hacer después un paralelo entre lo que era la Constitución del 86 y el modelo de Estado que planteaba, y lo que es la Constitución del 91 y las características propias que les da. Yo, después de terminar esta ponencia, quisiera escuchar también, o tratar de hacer, si se puede, si me lo permiten, un ejercicio de retroalimentación, porque me gustaría que muchas de esas figuras tratáramos también de aterrizarlas en el ordenamiento jurídico
peruano, compartir y mirar qué es similar, qué puede ser diferente. Pero básicamente entre esas características particulares que nos plasma el Estado Social de Derecho, podríamos rescatar unos mecanismos de protección fuertes, como cuáles, como un control de constitucionalidad concentrado, como un control difuso de constitucionalidad, lo que se conoce como una excepción de inconstitucionalidad. También un mecanismo de protección que en otros estados, como por ejemplo el español, se conoce como la acción o mecanismo de amparo. En nuestro estado, la denominada acción o pretensión de tutela, que es el mecanismo que busca el resguardo o la protección de los derechos fundamentales, y por lo tanto entonces vamos a tratar de hacer un paralelo entre ambos. Luego, vamos a hablar de ciertas de esas características que plasma la Constitución del 91. Es decir, cuáles son esos mecanismos que plasma para la protección de los derechos fundamentales, incluso de los derechos colectivos. Tenemos un mecanismo que es la acción de grupo, la acción popular, tenemos mecanismos como el habeas corpus, que yo me imagino que ustedes claramente lo tienen, la acción de tutela, la acción de el mecanismo de inconstitucionalidad que ya lo cité previamente, y luego todo un esquema de controles concentrados y difusos que permiten plasmar a esa norma de normas, a esa ley de leyes que es la Constitución, como realmente ese eje central. No simplemente, en términos del doctor Martín Agudelo, un decálogo de buenas voluntades, sino realmente una carta que sea efectiva, que se pueda cumplir y que tenga unos mecanismos que realmente permitan la satisfacción, no solamente de los derechos de primera generación, sino de los de segunda y tercera generación, que era lo que buscaba realmente ese constituyente del 91. Luego vamos a hablar de los desafíos actuales del Estado colombiano y de la Constitución del 91. Y voy a plantear dos desafíos principalmente que vamos a desarrollar. Desafío número 1, una amenaza latente de una asamblea constituyente de facto o que transgrede el mismo marco constitucional. Y eso es algo que estamos viviendo actualmente. Y número 2, y que me preocupa a mí mucho, y es un desmonte progresivo del sistema general de seguridad social, que es un pilar precisamente del Estado Social de Derecho, y que se está desmontando progresivamente con y voy a tratar de decirlo paradójicamente, con un mensaje en el que nos dicen no, el sistema general de seguridad social se debe cambiar para tratar de llevar una mejor seguridad social. Tratar de llevar una mejor seguridad social desmontando el mismo sistema, no fortaleciéndolo. Suena a una contradicción. Y actualmente tenemos dos desafíos grandes. Vuelvo y repito, son temas coyunturales, actuales y que tienen mucho debate. No solamente al interior de Colombia, sino incluso de cara al extranjero, de cara a países hermanos como ustedes, porque ustedes también han vivido este tipo de situaciones concretas y saben a lo que me estoy refiriendo. Comencemos entonces con el primer punto, que es el Estado. El Estado, ¿por qué surge el Estado? ¿Para qué surge el Estado? Y concretamente, dentro de esas múltiples miradas que tenemos del Estado, ¿con cuál podríamos encajarnos? Yo en mis clases, tanto de teoría general del proceso, como en mis clases de sistemas jurídicos, les digo a mis estudiantes, y entiendo, sé, el espacio no es una clase de pregrado, pero me gusta generar ese contexto, les digo, el ser humano, el hombre, es un ser sociable por naturaleza. Necesita de otras personas para la satisfacción de derechos, de necesidades. Y decía algún viejo profesor mío de economía, necesidades ilimitadas con recursos limitados. Y el hombre surge en sociedad. Y cuando el hombre surge en sociedad surge un principal problema. Y es que ya no solamente está solo en la existencia, está junto a otros individuos. Y ese hecho de ponerlo junto a otros individuos hace precisamente que haya la necesidad de generar una regulación que nos permita satisfacer en forma, digamos, eficiente conflictos que se generan al interior de esa interacción que se genera precisamente de cara a la satisfacción de necesidades. Y allí es donde nosotros comenzamos a mirar tanto esas modalidades de protoestado
porque tal y como lo dice la diapositiva que está a mis espaldas, el concepto de Estado es un concepto relativamente moderno, es un concepto que surge sobre todo en el actual territorio de Italia, en ciertas zonas concretas en las que comenzamos a hablar sobre ese concepto actual de Estado que Jelinek nos dice tiene que tener ciertas características puntuales. ¿Cierto? Tiene que tener un territorio, una población, un ejercicio del poder que está ligado a un tema de soberanía, pero en concreto entonces esa relación social es la que hace que haya necesidad, primero de una regulación, necesidad del derecho, necesidad de aquellas situaciones que nos permitan regular eventos en los que hay una interacción y se vulnera o se transgrede la esfera de otro individuo, de otro sujeto. Y de ahí entonces uno podría también entrar a diseccionar sobre los mecanismos precisamente para solucionar esos conflictos. Entonces, el mecanismo más antiguo, que a todos yo sé que nos enseñaron, la autotutela. Es decir, si hay ausencia del Estado, si no hay un ente regulador, entonces el ser humano va a buscar satisfacer ese derecho vulnerado o ese interés, porque realmente no es correcto hablar de un derecho en ese punto, sino de un interés que se le está vulnerando, pues por mano propia. Primera forma es la forma de la autotutela, la satisfacción por mano propia de un interés en conflicto, en disputa, pero no es una forma eficiente. Y nos decían los viejos maestros colombianos, entre ellos la doctora Beatriz Quintero, Eugenio Prieto, el mismo doctor Martín Agudelo, Davis Echandía, nos decían, era una forma que generaba cadenas de venganza. Es decir, no es eficiente. Y por lo tanto entonces tiene que existir algo más. Y ese algo más precisamente surge como Estado, como protoestado. Es decir, un ente superior que en palabras de Hobbes entonces lo que inicialmente estaba llamado a hacer era a absorber esas extralimitaciones de las pasiones y a tratar entonces de entregarle a cada uno lo que le corresponde en la proporción que es. En esa modalidad entonces encontramos que el Estado surge como una forma, o actualmente como una persona jurídica, obviamente que está llamada a representar a la nación o a las naciones, pero también entonces en esta medida surge para tratar de controlar esos excesos que otro individuo puede llegar a tener y sobre todo en momentos tratando de hacer un hilo, digamos, histórico en el que el hombre estaba principalmente pasando del nomadismo a un hombre ya más estacional, en cuyo caso también había una plusvalía, había un valor agregado que se obtenía y por lo tanto había necesidad de una estructura que soportara todo ese entramado humano. Luego ya nos vamos a centrar en el concepto de Estado más moderno, que es el Estado obviamente liberal, el Estado que surge con la burguesía, y uno podría decir, de la mano de eso podríamos encontrar las polis, las ciudades-estado griegas, la misma Roma, entonces en sus diferentes tránsitos, la Roma monárquica, la Roma republicana, que nos da unas bases muy importantes con los comicios, con el Senado, con estas instituciones que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que sirven como ese cimiento o esa base de nuestros estados modernos. Pasamos entonces rápidamente por el feudalismo, nos centramos en una Europa entonces donde habían dos principales actores. Por un lado estaba entonces el labrador de la tierra, por otro lado estaba entonces el señor feudal, estaba la monarquía y había una cadena de dependencia entre unos y otros. Alguien decía que en América Latina todavía en ciertos lugares se sigue viviendo cierta forma de neofeudalismo y eso podría ser algo interesante. Si se analiza en ciertos sectores, por lo menos en Colombia, parecería que podría aplicarse de cierta forma esa analogía. Pero volviendo entonces a este momento surge un actor y ese actor es la burguesía, que no depende de ese vínculo con el señor feudal, que no depende de la tierra, que genera una plusvalía en términos de dinero, que comienza a caudalar y comienza a buscar desarrollar el Estado a su imagen y semejanza. Crear un Estado que se acomode a sus intereses. Y ese Estado que se acomoda a sus intereses es precisamente el modelo de Estado liberal tradicional, el Estado de Derecho,
que surge entonces de la mano de constituciones primigenias, como por ejemplo la Constitución de Virginia de los Estados Unidos podría dar cuenta de un modelo de Estado liberal, tradicional, clásico. La Revolución Francesa también da cuenta entonces de un modelo de Estado francés liberal tradicional, en donde, digamos, habían unas premisas. El Estado de Derecho en ese momento no estaba centrado de cara al individuo. No era el individuo el eje central de esa personificación de las naciones de la nación o las naciones que entendemos hoy en día, sino que en este orden de ideas el Estado tenía un objetivo, y era ser un Estado regulador, era ser un Estado policivo, era ser un Estado que permitiera, en ese orden de ideas, la circulación de mercaderías. Entonces, el Estado, reducido a su mínima expresión, va a ser entonces el Estado ideal. El objetivo central del Estado va a ser la satisfacción de derechos de primera generación. Ese es el eje central. ¿Y cuáles son esos derechos de primera generación? Según la división tradicional de Karel Basak, van a ser entonces aquellos derechos que son derechos civiles y políticos. Luego ya vamos a encontrar un desarrollo en donde nos vamos a encontrar con estados como el Estado del 91, o que surge con la Constitución del 91, en el que vamos a encontrar la satisfacción de unos derechos sociales, culturales, económicos, pero ese no era el objetivo central para ese momento histórico. ¿Sí? Surge el Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho, uno podría decir, toma fuerza durante casi 200 años, pero sufre una crisis, y esa crisis surge precisamente a mediados del siglo XX, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, de la mano del Estado totalitario fascista italiano, el Estado alemán nazi, y la crisis o que originó la solución final, ¿cierto? Digamos que ese marco de la Segunda Guerra Mundial nos va a generar unos cambios constitucionales muy grandes. ¿Por qué? Porque el eje del Estado de Derecho era la norma, no el individuo. Era la norma, no el concepto de dignidad humana. Y entonces nos va a llevar esto a unos límites, digamos que para ello cito al doctor Martín Agudelo en su obra o su tesis de doctorado, Los fundamentos de los derechos humanos, en el que nos dice ese es el punto o uno de los puntos de quiebre. El Estado liberal llega a un momento en el que llega a unos excesos que se pueden ver representados en una forma muy fuerte, muy cruda, en un documental francés de aproximadamente el año 1950 que se llama Nacht und Nebel. No sé si lo han visto, Noche y Niebla. Es un documental francés de 5 o 6 años después aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial, precisamente centrándose en Auschwitz, en el campo de concentración de Polonia, en donde se muestra en forma cruda esos excesos a los que llegamos en ese punto, y ya parecería entonces que el Estado de Derecho no era la solución. Parecería que el Estado liberal tradicional, el Estado reduccionista, el Estado en donde precisamente se habían logrado cosas muy interesantes, como la división de poderes, ¿cierto? Precisamente como el desarrollo de una carta constitucional con unas instituciones fuertes y sólidas, pero que simplemente constituían decálogos de buenas intenciones sin unos mecanismos concretos. Se había quedado en un punto estancado. Y surge, o digamos que tenemos como un antecedente muy interesante, la Constitución de Weimar del 18, que podría ser un antecedente de lo que hoy entendemos como el Estado social de derecho, en el que aparecían unas características muy interesantes. En esa pugna, cuando uno lee un texto bastante fuerte, bastante criticado, pero a mi modo de ver cuando uno lo lee muy entretenido, que puede ser el manifiesto del Partido Comunista cuando decía un fantasma recorre Europa, pues es que ese fantasma estaba muy vivo en ese siglo XX, y parecería ser que la dosis del Estado liberal para tratar de frenar ese fantasma sería un poquitico de dosis de socialismo al Estado. Es decir, tratar de satisfacer unas necesidades que vamos a ver son derechos de segunda generación, pero para entonces solucionar ese problema inyectemos un poquito, modifiquemos la estructura del Estado de tal forma que nos permita de cierta manera redistribuir las cargas al interior del Estado.
de tal forma que nos permita satisfacer unas necesidades básicas, unos derechos fundamentales, que esto es un punto muy importante del que vamos a hablar más adelante, el concepto de derecho fundamental y su protección, ¿sí? Y entonces viene ese modelo de Estado social de derecho, que yo jocosamente, esto no lo he leído en ningún libro, sino que siempre lo digo, es el Estado para mí de derecho 2.0. Porque es que parte de las bases del Estado de Derecho, pero agregándole unos elementos, poniéndole unos elementos, ¿sí? Sin renunciar a su carácter de liberal, pero poniéndole unas talanqueras, poniéndole unos límites y otorgándole unas cargas al Estado que permitan precisamente redistribuir entre la población, por ejemplo, la riqueza, por ejemplo, la satisfacción de necesidades básicas, ¿sí? Entonces, de tal suerte que si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad o una patología terminal, pues, y no cuento con los recursos, no tenga que ir a postrarme a una cama en mi casa a morirme, sino que tenga acceso a unos servicios sanitarios, una atención que me permita llevar una vida en condiciones de dignidad. Y es precisamente el concepto de dignidad uno de los ejes centrales o de los pilares del Estado social de derecho. Entonces tenemos allí ya un rápido, y me perdonan, yo sé que he sido demasiado aligerado, un rápido conteo desde lo que uno podría decir el hombre que divaga, el hombre que se une en sociedad, ¿cierto? La evolución durante la antigüedad, la Edad Media, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho, y nos vamos a centrar entonces en Colombia, que es el punto central, sí, dale por favor. Eso es importante, el punto central. Devolver un poquitico, por favor. Hay un tema muy importante cuando nosotros abordamos este concepto de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, y es la división que Karel Basak, basado en los colores de la bandera francesa, le otorga a la protección de los derechos fundamentales. Hoy esta definición se ha ido de cierta forma desdibujando. Hay autores, entre ellos cito de nuevo al doctor Martín Agudelo, quienes dicen que estamos hablando de una hiperinflación de generaciones de los derechos humanos. Es decir, el mismo concepto de los derechos humanos y de los derechos fundamentales se ha ido desvirtuando de tal forma que ha ido creciendo exponencialmente. Miren ustedes cómo en esas primeras declaraciones, en esas primeras cartas, nosotros encontrábamos una prevalencia de los derechos de primera generación, es decir, de los derechos políticos, ¿cierto? Y esa primera generación de los denominados derechos, por ejemplo, como a la libertad, el derecho a la expresión, a la libre circulación, esos que realmente emanan de la esencia del Estado liberal, pues eran la vocación del Estado en su momento, pero como ya lo planteamos anteriormente, se dieron como insuficientes. Luego que con el Estado Social de Derecho nosotros viéramos una creación o una adaptación o la necesidad del Estado de tratar de cubrir los denominados derechos de segunda generación, según vuelvo y repito de Karel Basak, en donde nos encontramos con los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien. Y por último, y esto muy importante, ya nos estamos encontrando ante una tercera, una cuarta y hasta una quinta generación. La tercera generación estamos muy adaptados a ellos, los derechos colectivos. De hecho, pues por lo menos nuestra carta, aquí estoy con dos colegas y amigos colombianos que me quisieron acompañar a toda esta travesía desde Arequipa, y a ellos muchas gracias por acompañarme y estar acá presentes. Tiene unos mecanismos. Colombia, por ejemplo, tiene la denominada acción de grupo, la denominada acción popular, que son las llamadas class actions en el derecho anglosajón, o los mecanismos de protección de derechos colectivos, ¿correcto? Yo tengo curiosidad, me gustaría saber cómo es ese manejo en Perú. Me siento curioso, me siento atraído por eso. Me perdonan que no lo sé, ahorita me gustaría que alguien me lo compartiera para saberlo después de esta ponencia. Y entonces, en este orden de ideas también han ido fungiendo otros, como los derechos de los animales, los derechos de las nuevas tecnologías, que a mi juicio son inevitables, me parecen inevitables, pero que sí han generado un problema de inflación del concepto de derecho.
¿Y por qué digo inevitables? Porque es una realidad que no podemos desconocer. La inteligencia artificial está permeando nuestras formas de producción, está remoldeando el Estado. La nueva forma de interpretar a los animales también está arraigándose en nuestro entendimiento social y jurídico, de suerte que, por ejemplo, en Colombia hemos tenido algunos desarrollos que no son exclusivos nuestros para nada, en absoluto, pero hoy en día hablamos de los animales como seres sintientes, es decir, no como cosas, que era la división tradicional romana cuando uno acudía a los viejos códigos. Por ejemplo, nuestro Código Civil es un código que tiene 200 años aproximadamente, es un código que cuando uno mira su génesis, puede encontrar su génesis en 3 principales textos. Y lo sé porque yo escribí 2 capítulos del libro precisamente de ese tema, y la génesis es, primero, las institutas de Justiniano, que precisamente sirven como soporte, el Código Visigotorum español, es codificación romano-germánica española, para que se hagan una idea, y el Código Civil francés, el Código Napoleónico. Son las 3 bases o pilares de nuestro Código Civil. Yo sé que ustedes tienen una codificación civil un poco más moderna, creo que tiene 40 años aproximadamente, muy influenciada por el derecho italiano, a diferencia del nuestro, que es muy francés y muy español. El de ustedes es muy italiano. Sé que también han tenido una fuerte influencia italiana, incluso en los mismos docentes de derecho privado de este país, a diferencia de lo que ha pasado con Colombia, en donde sí somos muy franceses y muy españoles en ese asunto, y eso me parece interesante. Y sobre todo mañana, que tengo un evento, un Congreso Internacional de Derecho Privado, siempre me encanta, porque es que encuentra uno muchas diferencias y esa curiosidad académica comienza a aflorar. Pero ¿a dónde voy con esto? Cuando uno miraba esa codificación, uno encontraba que los animales se entendían como cosas. Hoy en día, después del 2016, hay una ley que nos dice en Colombia que ya deben entenderse como seres sintientes. Y vienen los críticos, pero no es una contradicción entonces que un país de tradición taurina y una región como es mi región, que es Antioquia, y el eje cafetero, que es una región muy hispana, sea taurina, y entonces ustedes son taurinos, pero también creen en los animales sintientes. Y bueno, no, ya hace poco salió una ley en concordancia con los animales sintientes que prohibía la tauromaquia, que a mi juicio es un avance grande. Y luego vienen también los críticos, ¿y qué pasa entonces? Usted no se come un bistec, me dirán algunos, usted no se comió ahorita un goulash, que aquí tiene otro nombre, ya no recuerdo cómo le dicen ustedes al plato, pero ¿y qué pasa? No, lo que intenta es generar el menor sufrimiento a los animales. Luego, reconocer también la condición de que los animales pueden ser parte de la familia. Y este es un concepto constitucional interesante que se ha ido integrando en Colombia. Y es hablar ya no solamente de la familia en términos tradicionales, no solamente de la familia en términos homoparentales o heteroparentales, sino también hablar de la familia multiespecie, que es un concepto que se ha ido generando, y puede ser parte de la familia, o es parte de la familia, por ejemplo, el perro, o el gato, o el animal, y ya no se entiende como una cosa, y eso tiene unos efectos importantes, porque entonces, ¿cómo embargamos un perro? O ¿cómo pedimos una medida cautelar sobre un animal? Y son avances que se han logrado, que se han ido desarrollando en estos últimos años a partir precisamente de esas nuevas categorías o de esas nuevas generaciones. Luego ya podemos especular un poco más. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Hair, de John Spike. Ganó, creo que un Oscar, es una composición audiovisual encantadora, se la recomiendo. Y precisamente hablaba sobre hasta qué punto llega la inteligencia artificial de generar seres que pueden interactuar emocionalmente con los humanos, ¿cierto? Y ya uno puede especular dónde podrán llegar esas nuevas categorías, incluso a tratar de desvirtuar el mismo concepto o buscar remoldear el concepto de ¿qué? De persona, que es un concepto bastante importante dentro de nuestra lectura como ordenamientos jurídicos romanistas principalmente, y cómo puede remoldearse. Pero yo creo que ya no vamos a caer más en esas especulaciones,
que, vuelvo y repito, van a ser inevitables y las vamos a tener que debatir. Y las estamos debatiendo. Quizá no con la celeridad que otros países, pero deberíamos mirar un poco, por ejemplo, a lo que está pasando en la Unión Europea con la regulación de la inteligencia artificial. Deberíamos mirar un poco lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en los países del common law, ¿cierto? En el derecho de torts, el derecho de daños norteamericanos respecto al tema de inteligencia artificial. Es un tema álgido, fuerte, que nos está planteando reconsiderar o reconstruir conceptos tradicionales. Muy bien, seguimos por favor. Bueno, ahora, muy sucintamente, porque vuelvo y repito, no es una clase de constitucional, no quiero que lo sea, pues entendemos que la Constitución es ese marco rector, es esa ley de leyes, es esa norma de normas que nos permite entender cómo debe estar estructurado, no solamente desde la parte orgánica, sino también desde la parte de los mecanismos y desde la parte normativa del Estado, y marca un referente, marca un punto de quiebre para que el desarrollo normativo, según digamos esa pirámide que se le atribuye a Kelsen, pues no se extralimite del marco constitucional. Correcto, en ese orden de ideas entonces, que haya una consistencia normativa dentro del ordenamiento jurídico. Sigamos por favor. Luego, ¿cuál es ese marco en Colombia? Ya lo he citado, es la Constitución del 91, y quisiera hacerles un paralelo entre lo que era la Constitución del 86 y lo que es la Constitución actual del 91, para que ustedes puedan identificarse y decir, hombre, aquí en Perú esto por ejemplo no lo tenemos, o está de esta forma, y creo que es interesante plantearlo, o que me digan, profesor Sebastián, definitivamente ustedes en Colombia tienen una constitución retrógrada, yo no me voy a enojar, yo me voy a ir a pensar a mi casa y decir, ve cómo sí podemos mejorar esto y cambiar instituciones propias, ¿correcto? Entonces, sigamos. Dale. Bueno, dentro del contenido de la Constitución, ya para pasar a hacer ese paralelo, pues nos encontramos tradicionalmente con un preámbulo, con los principios fundamentales, con una parte dogmática y orgánica y con unas disposiciones finales y transitorias. Esa es más o menos, a grosso modo, la distribución de las constituciones modernas, más o menos a grosso modo, entre ellas la nuestra. Sigamos. Listo. No, dale breve recorrido. Dale. Bueno, dale. No, ¿qué pasas? Breve recorrido. Ahí, ya. Muy bien. Tratando entonces de ser consecuente con esa línea que yo les planteé, y es Estado, Constitución, breve recuento histórico, posterior, paralelo entre una y otra, hagamos a modo expositivo un recuento del marco constitucional. Ahora estaba hablando brevemente con la doctora Iris y ella me decía, doctor, nosotros en Perú hemos tenido 12 constituciones, me decía la doctora, algunos afirman que hay 13, ¿cierto? Algunos lo dicen, y a mí me pareció interesante, me hizo una pregunta, me dijo, ¿cuántas han tenido ustedes, doctor Sebastián? Yo debo confesar que las he visto, las he observado, no las había contado, conté 10 en Colombia desde 1810, un breve lapsus entre 1810 y 1832, y luego entre 1832 y 1991, que sería la última, digamos que el grueso del contenido republicano y de los marcos constitucionales se dan en ese momento. Entonces vamos a tratar de mirar cuáles han sido esas constituciones, solo a modo enunciativo, no vamos a entrar a particularizar. Sigamos. Dale. Entonces tenemos una primera constitución, 1810, que es el año de la independencia de Colombia. Listo, el año 1810, tenemos la Constitución del Socorro, en 1811 la Constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en 1821 la Constitución de Cúcuta, en 1832 la Constitución de Nueva Granada, en 1843 la Constitución Política de Nueva Granada, en 1853 la Constitución de la Nueva Granada, el 58 la Constitución de la Nueva Granada, la Constitución Política. Esta es muy interesante, quizá a mi juicio, lo digo personalmente, una de las más hermosas, que es la de 1863, porque es la denominada Constitución de Río Negro, que es precisamente la que crea el Estado Soberano de Antioquia, que es de donde venimos nosotros.
que ya no es un Estado soberano obviamente, ya es un departamento dentro de Colombia, pero que en ese momento lo que hizo fue crear un Estado federal. Es decir, Colombia no siempre tuvo un Estado centralista y unitario, sino en su momento pasó también por una fase federal, y no es, digamos, desde un punto de vista histórico algo novedoso, sorprendente, porque Colombia es un país muy diverso. Es decir, cuando ojalá tengan la oportunidad de conocer Colombia, yo los invito, es un país muy hermoso, con muchas cosas preciosas, pero cuando uno mira a Colombia, uno se encuentra con una cantidad de pequeñas naciones. O sea, Colombia es un país, si se quiere, plurinacional, en el concepto tradicional, ¿cierto? Que nación es un conjunto, un grupo humano con unas particularidades, una religión, una visión a futuro, unas formas, y cuando uno mira, hay diferentes grupos humanos con diferentes características. La gastronomía cambia radicalmente entre un lugar y a otro, el acento, no sé si han notado, de pronto han interactuado con colombianos y uno dice, pero ¿por qué este habla así y este habla de esta forma? Y entonces, cierto, cambia el acento. Inclusive el modelo colonizador en su momento de los españoles cambió en ciertas zonas respecto a otras. Hubo dos hilos colonizadores, cada uno con sus propias características y sus diferencias, ¿sí? Lo que hace que sean dos modelos de Estado, por lo menos dos modelos de nación, por lo menos desde el punto de vista idiosincrático, muy diferentes. De hecho, tenemos, por ejemplo, departamentos mayoritariamente afros, o casi que exclusivamente afros. Chocó, por ejemplo, es un departamento de población negra, y cuando hablo de población negra es que el 80-90% es afro, ¿sí? Tenemos departamentos con particularidades. Es decir, hay toda una pluralidad en Colombia. En ese orden de ideas, esta Constitución de 1863, pues lo que trató fue de crear un Estado federal, trató de resaltar a cada uno de estos lugares, y pues fracasó claramente, porque en la Constitución del 81 el modelo cambió de un modelo federal a un modelo centralista, y allí viene, digamos que ese Estado que, entre otras, a ustedes les parecerá muy curioso esto, pero era un Estado confesional. ¿Sabían eso? El preámbulo de la Constitución del 86 era un preámbulo que plasmaba al Estado colombiano como un Estado católico, apostólico y romano, netamente confesional, y era un Estado para las clases altas, para las élites, y un Estado netamente confesional. No aceptaba la diversidad de religión, un Estado bastante curioso desde el punto de vista histórico. Y luego ya entonces llegamos a la Constitución de Política del 91, que surge de la denominada séptima papeleta, y que surge de los movimientos universitarios, de una pluralidad de sujetos que ahora vamos a tratar de hablar muy sucintamente de ellos, aproximadamente 70 constituyentes, entre ellos desmovilizados de grupos guerrilleros. También ustedes saben la fuerte presencia guerrillera que ha tenido Colombia, no históricamente, incluso actualmente. Y sé que ustedes lo saben y lo entienden, porque ha sido un país que ha compartido históricamente ciertas dificultades. Ustedes también han tenido esas situaciones, y esta Constitución surgió precisamente para tratar de unificar a la población, para tratar de brindar una solución que fuese adecuada para todos estos grupos humanos. Y yo estoy seguro, uno lo nota como profesor, como ciudadano, como persona, que si uno le pregunta a un colombiano promedio por la Constitución del 91, siente aprecio, siente agrado. ¿Qué piensan ustedes? Linda, ¿no? Agradable, uno siente aprecio por la Constitución del 91, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, vamos a tratar de hacer ese paralelo. ¿Sí, por favor? Dale. Sobre la Génesis ya hablamos muy sucintamente. Eso no es necesario pues tocarlo más. Y aquí sí nos vamos a parar entonces en esas diferencias entre uno y otro. ¿Listo? Estado de Derecho, representado en la Constitución del 86, versus Estado Social de Derecho, representado en la Constitución de 1991. ¿Y cuáles son esas diferencias entonces? Primero, uno podría decir a grandes rasgos, en el Estado de Derecho
La norma es el eje central y sobre el que gravita el Estado, no el ciudadano, no el individuo. Por ende, entonces, los ciudadanos están a servicio ¿de quién? Del Estado, no el Estado al servicio de los ciudadanos. Esa fue la situación que pasó precisamente a mediados del siglo XX en Europa, con la extralimitación de los estados totalitarios. Si el Estado entonces dice que hay que eliminar a un determinado grupo o población social, pues es que no es el eje central el individuo, es el Estado, y por lo tanto es la norma, y la norma por encima del sujeto permite ciertas situaciones excesivas, y en este caso Nacht-Nebel, Noche y Niebla, el decreto de Noche y Niebla, sumamente excesivo, la solución final, ¿sí? Para ponerles un ejemplo histórico, pues, ¿verdad? Claro, me fui hasta Europa, pero ese es uno de los puntos centrales. Contrario censo, entonces, en la Constitución Política del 91, en el Estado Social de Derecho, que sería, comillas, desde mi perspectiva, el Estado de Derecho 2.0, con ciertas características puntuales, ya es el individuo el eje central y no la norma. Es el individuo con el concepto de dignidad, el Estado al servicio del hombre. Muy bien, luego podemos encontrar entonces el respeto en la Constitución del 91, ¿por qué derechos? Principalmente los derechos de primera generación, civiles y políticos. Es decir, ese es un Estado reducido. Ese es un Estado que no le interesa crecer, le interesa ser un Estado policivo, regulador, en donde la burguesía, en donde las élites mercadean. No le interesa satisfacer otras necesidades. ¿Correcto? Contrario censo, en el Estado Social de Derecho, ya nos encontramos desde el esquema de Karel Basak, con segunda y tercera generación, y no solamente como decálogos de buenas intenciones, que esta es otra característica muy interesante del Estado Social de Derecho, y es que tiene que otorgar unos mecanismos adecuados para que esos derechos de segunda y tercera generación puedan ser, ¿qué? Satisfechos. Es decir, que una persona diga, hombre, yo tengo una patología, una enfermedad terminal, pero no termine muriéndose en una cama, sino que tenga una herramienta jurídica que sea eficiente y adecuada para tratar de brindar una solución a esa determinada, ¿qué? Problemática o situación. ¿Correcto? Luego, el Estado reducido a su mínima expresión, en el otro un desarrollo de derechos de segunda y tercera generación que implica un Estado un poco más grande. De hecho, cuando uno mira lo que es el sistema general de seguridad social en los estados sociales de derecho, es una carga grande. O sea, para efectos tributarios implica un Estado que debe ser muy responsable desde el punto de vista financiero y tributario, ¿sí? Y ahí tenemos un gran problema los colombianos, porque tenemos unos índices de desfalco de las arcas públicas nefastos, y qué pena tener que venir a un país vecino a decir esto, pero es que esa es la realidad. Tenemos un problema estructural de nuestra población, en donde estamos plagados de coimas, estamos plagados de cobros invisibles, y yo siempre lo digo y se lo digo a mis estudiantes, qué pena, hombre, qué pena que nosotros tengamos esa visión, esa posición. Eso hay que cambiarlo, hay que ser correctos, hay que ser derechos. Pero bueno, esa es una discusión más para el estudiante colombiano y el abogado colombiano que para ustedes. Yo espero que la situación en Perú sea distinta o mejor, y si no, entonces que sea una tarea latinoamericana, pues comenzar a mejorar esto, porque no puede seguir siendo así, no puede seguir siendo así. Muy bien, sigamos. No existe en la Constitución del 86 la acción de tutela. Voy a tratar de hacer un pequeño recuento de qué es eso, de lo que el profesor Sebastián habla de la acción de tutela. Cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales, hablamos principalmente de tres características, según Martín Agudelo Ramírez en su obra Derechos Fundamentales. Primero, que sea un derecho humano, pero elevado a rango constitucional. Segundo, que sea un derecho elevado a rango constitucional, pero que cuente con un mecanismo de protección. Y ese mecanismo de protección, que no puede ser simplemente enunciativo, sino que tiene que ser real, que tiene que ser un mecanismo eficiente. En nuestro estado de la acción de tutela. En el de ustedes, ¿cómo se llama? Acción de amparo, igual a España y a otros estados, ¿cierto? El mecanismo de protección de derechos fundamentales para nosotros es la acción de tutela. En el 86 no existía
porque ese es un Estado que solamente está para regular, no es un Estado que asuma cargas que considera le corresponden a cada ¿qué? Individuo. ¿Hasta ahí vamos bien o no vamos bien? ¿Qué otra diferencia encontramos? No existía la Corte Constitucional. Curioso. Hasta donde sé, y ustedes me lo discutirán, este es el Tribunal Constitucional Histórico, es decir, aquí fue su creación, ¿correcto? Este fue su asiento principal. O sea que es un honor y un orgullo estar acá. En ese momento no existía esa figura en Colombia, no existía. La Corte Constitucional, había dentro de la denominada Corte Suprema de Justicia de Oro, que era una megacorte, había una sala constitucional, pero no existía como un órgano ¿qué? Independiente, ¿correcto? Se crea la Corte Constitucional, que sería el equivalente al Tribunal Constitucional para nosotros, ¿correcto? Luego, no existía el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, y esto me encanta, y me encanta mucho más explicarlo. Lo voy a explicar en palabras muy paisas, que es muy de Medellín, y para mí es como ponerle internet a la Constitución. ¿Cómo así? El profesor está loco, ¿cómo que ponerle internet? Pues es básicamente permitir que la Constitución se vaya ¿qué? Actualizando constantemente de acuerdo a ¿qué? A los tratados, convenios internacionales que se vayan ratificando y a las decisiones también de los órganos supranacionales. Es decir, permite una actualización constante de la Constitución y permite que los derechos fundamentales para nosotros no sean un decálogo cerrado, sino una carta ¿qué? Abierta, que tiene que valorarse a la luz precisamente de ese marco constitucional y convencional, de ese bloque. Y esto es una figura muy importante y muy interesante que ingresa con la Constitución del 91 y que no tenía la Constitución del 86, porque era una constitución parroquial, una constitución para un país cerrado, para un país conservador, pero conservador no en el buen sentido, porque hay cosas que hay que conservar. Conservador en el sentido de que se cerraba pétreamente y era muchas veces incluso inflexible. ¿Hasta ahí vamos bien? Sigamos entonces, por favor. Ay. Bueno, como ya lo dijimos, esa Constitución del 86 era conservadora, no había libertad de culto. De hecho, yo los invito, ustedes pueden hacer el ejercicio. Preámbulo de la Constitución Política de 1886 reformado. Y cuando ustedes lo leen, Colombia es un estado confesional cuya única religión es la religión cristiana, católica, apostólica, romana. Así era. Aquí también. Vale. Ok, perdón, qué pena. Ese detalle no lo sabía. Bueno, eso se modifica y en la Constitución del 91 obviamente se respeta. Yo respeto la Iglesia Católica, de hecho, pues trabajo para universidades católicas, me formé en universidades católicas, como pueden ver en mi hoja de vida, pero se permite libertad de culto y se permite que haya el que quiera ir a digamos, celebrar su ceremonia judía o su ceremonia musulmana en el Islam, puede hacerlo perfectamente, o el que crea en las comunidades, en las deidades de las comunidades ancestrales puede ir a hacerlo perfectamente, siempre y cuando lo haga en forma sana, porque también hay otro problema y es el turismo. No sé si se han dado cuenta que está ocurriendo en Colombia el yagé, y varias personas pues están muriendo o están sufriendo con eso porque tiene que hacerse en una forma responsable, en una forma juiciosa, pero esa es una característica de la Constitución del 91, libertad de cultos. ¿Vale? No ocurría en el 86. Otra, estaba centralizado el poder ejecutivo y se genera una figura de descentralización. Yo, en esa parte de la Constitución del 91, no me siento totalmente conforme. Qué pena, un lunar en la Constitución del 91, yo que la he defendido a capa y espada durante toda esta ponencia, pero realmente siento que sigue existiendo un fuerte centralismo en Colombia y que deberíamos tratar de generar un mayor descentralismo. Es mi opinión, es mi visión, otros tendrán otra muy diferente, también puede ser por las particularidades culturales y sociales de Colombia que me permiten o que me implican a mí tomar una posición dentro de esta figura, y debería existir una mayor descentralización. Sigamos. Bueno, punto muy importante, 1886, una democracia representativa. 1991 pasamos a una democracia participativa, y esto es algo muy importante porque le entrega al ciudadano un rol activo
dentro de todos estos cambios o estos movimientos sociales y constitucionales. Bueno, mayor relevancia de los derechos, como ya lo vimos, fortalecimiento institucional y adopción de mecanismos ágiles de participación y de protección. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación y de protección? Para no alargar demasiado esta charla. Sigamos. Que hay muchas características, pero creo que ya dijimos las principales. Ya, devuélvelo. Primer mecanismo, y este mecanismo es un mecanismo muy importante: control de constitucionalidad. ¿Listo? ¿Cómo se ejerce ese control de constitucionalidad en Colombia? Y que sé que ustedes también lo han venido trabajando quizá en una forma similar o con algunas particularidades que lo diferencian. Y es, en Colombia tenemos dos formas de control. Devolverlo un poquito. Eso. Primero, el denominado control concentrado de constitucionalidad. Es decir, hay un órgano, para que me entiendan, la jurisdicción está dividido estructuralmente mediante 3 órganos de cierre en Colombia. Nosotros tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos el Consejo de Estado, que esto creo que ustedes no lo tienen, que ustedes tienen es una sala de decisión administrativa dentro de la Corte o del Tribunal Superior de la Corte Suprema, una sala administrativa que se encarga de la justicia contencioso administrativa, ¿correcto? Nosotros tenemos un Consejo de Estado como órgano de cierre de la justicia contencioso administrativa y tenemos una Corte Constitucional. Luego, dentro de la Corte Suprema de Justicia, nosotros tenemos unos juzgados que tienen diferentes jerarquías dentro de la estructura funcional. Tenemos juzgados municipales, juzgados del circuito, tribunales superiores de distrito y por último, como órganos de cierre, la Corte Suprema. Pasa lo mismo en materia contenciosa, en la que nosotros tenemos unos juzgados administrativos, unos tribunales de distrito y por último un Consejo de Estado como órgano de cierre. Pero en materia constitucional hay un punto muy importante, y es que todos los jueces tienen función ¿qué? Constitucional. Es decir, que todo juez, sea ordinario, sea contencioso administrativo, debe conocer de un control ¿qué? Constitucional. Por ejemplo, cuando le llega una acción de tutela, que para ustedes sería la acción de amparo, y debe conocer de este asunto, y hay un procedimiento interno que plantea la posibilidad de que esa tutela tenga una primera, una segunda instancia y una revisión en el órgano de cierre constitucional eventual, para que me entiendan un poco de cómo está estructurada esa situación. Ahora, ¿quién ejerce el control constitucional concentrado? Lo ejerce el órgano de cierre constitucional, que es la Corte Constitucional. ¿Y cómo lo hace? Lo hace generando revisiones de conformidad al artículo 241 de la Constitución Política Colombiana, por ejemplo, a las leyes que sean sancionadas, por ejemplo, a los actos legislativos en un control previo y un control posterior, y también, por ejemplo, el Consejo de Estado a ciertos actos que realiza el Ejecutivo también le genera una especie de control concentrado de constitucionalidad. Esta sería una excepción en la que no conocería la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. Yo creo que esto pasa muy similar aquí con el control concentrado que realiza el tribunal, ¿es correcto? Entonces no tenemos mayores diferencias. Pero luego viene un control difuso de constitucionalidad, que ya no corresponde necesariamente a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado excepcionalmente, sino que corresponde a toda persona que esté dotada con función jurisdiccional, es decir, que esté dotada con la facultad para decidir y declarar el derecho, iuris dictio, iuris discere, ¿correcto? En ese orden de ideas, entonces, puede ser un juez de la República, puede ser un funcionario público, puede ser un particular que esté generando una función pública, puede hacer un control difuso de constitucionalidad mediante una figura que toma su sustrato o su soporte legal en el artículo 4 de la Constitución Política Colombiana, que se denomina como la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, con unos argumentos muy claros, muy concretos, muy precisos, tiene que entrar a delimitar por qué esa ley o por qué ese decreto o esa resolución no puede aplicarse al caso particular, porque estaría transgrediendo el marco ¿qué? Constitucional.
y esa es la excepción de inconstitucionalidad y es la que nos plasma la posibilidad ya de que ese control no solamente lo haga el órgano constitucional, sino lo haga también toda persona que tenga la facultad para tomar una decisión concreta mediante el control difuso de constitucionalidad. Y esta es una figura importante de la Constitución del 91, muy interesante. Sigamos, por favor. Luego, la famosa tutela, ¿cierto? Y esta tutela, sigamos por favor, va a encontrar su soporte en el artículo 86 de la Constitución y en el decreto 2591 de 1991, y básicamente lo que va a plasmar es un decálogo de cómo se va procedimentalmente a ejercitar la tutela. Ya desde el punto de vista práctico, entonces, es un reparo concreto que se hace ante la jurisdicción, como vimos, todo juez, cualquier juez. Luego usted dirá, profe, pero no existirá cierto problema cuando cualquier juez puede conocer. Hay unas normas de reparto, hay unas normas de reparto internas, lo que no obsta para decir que todo juez tiene facultad de control, ¿qué? Constitucional, y deba conocer de estos asuntos. Luego ya vienen los problemas de reparto, en fin, y lo que nos va a decir es, formule un reparo. ¿Cómo es ese reparo? Como usted lo quiera hacer. No tiene ninguna formalidad. Si usted va al juzgado y le dice al señor secretario del juzgado, tengo un problema, me estoy muriendo y no me quieren atender, el señor secretario del juzgado está obligado ¿a qué? A tomar nota de lo que usted dice, a elevar un acta y entender que eso que usted está diciendo es una ¿qué? Una tutela. Luego, no tiene una mayor formalidad. ¿Listo? Ya hay vicios, ¿sí? Vicios de la jurisdicción en las que se comienzan a exigir más o menos. Esto es un mecanismo completamente informal, que está pensado para que no sea necesaria la participación de un abogado. ¿Correcto? Sigamos, por favor. Dale. Dale para atrás. Dentro de esos derechos que se pueden proteger vía tutela, ¿cuáles podemos encontrar? La vida, la salud, el derecho de petición, el medio ambiente sano, en fin, hay una multiplicidad de derechos que no son un decálogo cerrado, sino que en virtud de ese bloque de constitucionalidad van a ser un poco más abiertos o completos. Vamos a seguir. Hay unas particularidades. La acción de tutela debe ser subsidiaria. Tiene que tener unos requisitos también de temporalidad. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una situación que usted dejó pasar 4, 5, 6 meses, pues hombre, ¿cómo vas a acudir ya al mecanismo de la acción de tutela? Si era tan importante, ¿por qué no lo hiciste en qué? En su momento. Luego, si hay otros mecanismos que no necesariamente son el mecanismo de la tutela, ¿por qué razón estás agotando la tutela si existen otros mecanismos? Pero esto no debe ser una barrera absoluta, porque es que puede malinterpretarse. No, es que usted no tiene derecho a buscar vía tutela la protección del derecho a la salud para que se le asigne una cita para hacerle una tomografía o para hacerle un examen diagnóstico que permita determinar la enfermedad, porque usted podría ir a la justicia ordinaria. No, eso sería pues una aberración. En ese orden de ideas, uno tiene que entender que, salvo que haya una vulneración inminente a un derecho. Es decir, puede que no haya esa subsidiariedad en términos inmediatos, pero que la situación apremie y que haga necesario que la tutela sea el mecanismo más idóneo y célere. ¿Para qué? Para solucionar la situación. Luego viene otra cosa, hay unos términos de decisión que son en primera instancia 10 días hábiles. ¿Y qué pasa si la persona se está muriendo en un hospital? 10 días se murió, necesita un traslado de un hospital a otro, helicoportado, como pasa en Colombia, que tenemos unas montañas, un hueco en una montaña alejadísima, y las vías, ojalá vayan y conozcan las vías de ciertas zonas de Colombia que son un desafío por la topografía tan compleja que tiene el lugar, ¿sí? Necesita un traslado helicoportado, 10 días hábiles se murió. Entonces, ¿qué pasa? La misma norma nos da una solución, y es pedir una acción de protección o un mecanismo cautelar dentro de la tutela. Y ese mecanismo cautelar lo que nos permite es decirle al juez por qué debe ser atendida en forma inminente la situación, por qué se debe buscar no una decisión de fondo, pero sí una situación que permita el no perfeccionamiento de la afectación o la vulneración al derecho ¿qué? Fundamental. Y mediante ese mecanismo, que sería, comillas, vuelvo y repito, una pretensión cautelar,
en estricto sentido desde el punto de vista procesal, ¿sí? Lo que permite es que el juez, antes de generar un fallo de fondo, decida la situación que pone en riesgo inminente el derecho fundamental. 24 horas para decidir el juez. Y horas hábiles, no horas corridas. Es decir, eso llega a un juzgado y ahí mismo activa todo el personal, porque hay que darle una solución a la medida. No se puede dejar que pase el tiempo, porque se puede perfeccionar ¿qué? La afectación. Y ustedes dirán, profesor, pero eso sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Y sí se han salvado muchas vidas. Así como hay cosas que no funcionan, esa funciona. Es una cosa digna de ser protegida, ser fortalecida y ser respetada. Porque no es un simple decálogo, es una herramienta poderosa y eficaz. ¿Correcto? Sigamos. La solicitud cautelar, dale para atrás, es lo que les decía a ustedes cuando sea inminente la vulneración, es lo que hablábamos. Sigamos. Y luego ya entonces nos encontramos con otros mecanismos. El habeas corpus, cuando digamos hay una persona que se supone está injustamente privada de su libertad, yo supongo que aplica igual acá, ¿cierto? Hay 36 horas en Colombia para que le solucionen su situación. Luego está también la acción de grupo, que tiene más una función de proteger derechos colectivos con una función indemnizatoria. La acción popular, que también tiene la función de proteger derechos colectivos, ya no con un contenido patrimonial e indemnizatorio. Y luego nos vamos a encontrar con lo siguiente. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son esos desafíos entonces que enfrenta el Estado de Derecho actual y qué es con lo que yo quiero, el Estado Social de Derecho actual, y qué es con lo que quiero cerrar esta ponencia? Ya hablamos, o ya nos queda un poco más claro cuál es la situación de Colombia, ya nos queda clara la Constitución del 91, nos quedan claras ciertas características, nos queda claro ese tránsito entre la Constitución del 86 y la del 91, nos quedan claros cuáles son esos mecanismos de protección y cómo muchos de ellos en verdad son herramientas útiles que funcionan. Luego, ¿cuáles son esos desafíos? Actualmente, en concreto, a mi juicio, un desmonte progresivo de uno de los pilares del Estado Social de Derecho, que es el pilar de la seguridad social. Y es, nosotros en Colombia, y cito el artículo 48 de la Constitución Política Colombiana, tenemos un sistema que fue implementado por medio de la Ley 100 del 93, que ha sufrido algunas modificaciones, no necesariamente muy esenciales, en donde la seguridad social, como un servicio público y como un derecho de la población, a cargo del Estado, pero descentralizado, que permite la participación de privados y públicos, consta de 4 grandes pilares. ¿Cuáles son esos pilares o esas estructuras de la seguridad social en Colombia? El primer pilar, el subsistema de salud. Un subsistema de salud que tiene unas características muy particulares y que básicamente, para que ustedes me entiendan, tiene un régimen contributivo, personas que hacen aportes activas al sistema, y otro régimen que es un régimen subsidiado, o no realiza aportes ¿qué? Activamente, ¿correcto? Luego ese sistema tiene una estructura, tiene unas EPS, que digamos básicamente son administradoras de salud, y tiene unas IPS, que son parte de la red de atención de las EPS, y a su vez pues unos galenos que trabajan para las IPS. Lo que piensa el subsistema en salud es tratar de crear una telaraña en la que haya un Estado como un garante final, una administradora que permita todo el tema administrativo de referencia, contrarreferencia de pacientes, que permita entonces gestionar los pagos a las diferentes IPS, tratar de generar esa red de atención, que así se llama red de atención sólida, y luego esas IPS que presten el servicio final ¿a quién? Al usuario. Esas EPS y las IPS no solamente son públicas y son privadas. O sea, la Constitución del 91 permitió que dentro de ese sistema general de seguridad social, hubiese una concurrencia entre privados y entre el sector público, permitiendo una articulación y una comunión. Y hoy en día esa comunión y esa articulación se está rompiendo. Y se está rompiendo básicamente, y voy a tratar de hacer un esbozo. ¿Cómo funciona el subsistema? Las personas que hacen los aportes, todos esos aportes se reciben en lo que anteriormente se conocía como el FOSIGA, que es una especie de fondo general,
de los recaudos del sistema de salud, y luego ese fondo general lo que hace es redistribuirle a las EPS nominalmente el valor paciente anual. Es decir, usted tiene 8.000, 9.000, 10.000, 1 millón, 4 millones de pacientes, yo le doy nominalmente al año el valor de esos 4 millones de pacientes con algo que se llama la unidad de pagos por capitación. Es decir, actuarialmente se mide cuál es el costo promedio de un usuario, y de ese fondo se saca ese dinero, ¿vale? ¿Qué pasa y cuál es la discusión grande? Que el sistema de salud después de la pandemia comenzó a tener unas particularidades muy curiosas. Primero, una mayor demanda. Es decir, el sistema comenzó a tener una mayor demanda. Segundo, el subsistema en salud comenzó también a tener un gran embate, y esto lo ha tenido hace muchos años, porque no todo lo que se le ordena entregar a las EPS está incluido en la unidad de pagos por capitación. Es decir, hay valores que son extras, y esos valores los tiene que reconocer el Estado, ¿cierto? Y no los reconocía. Entonces comenzamos a vivir un déficit presupuestal. No le entra el dinero por los extras que tiene que cubrir, y aparte la unidad de pagos por capitación no está actualizada actuarialmente. Entonces comienza un desmonte progresivo. Instituciones privadas que llevan 30 años brindando servicios, como por ejemplo Sura, una insignia, un baluarte de los antioqueños, una empresa sumamente sólida, en los últimos 2 años una caída radical, dramática, por una mala gestión de la unidad de pagos por capitación, por un mal manejo de precisamente ese tema presupuestal que hace que la misma entidad diga, hey, ya no puedo operar más, estoy obligado a generar un desmonte, porque si no voy a terminar, ¿qué? Incumpliendo, estoy agotando ya las reservas legales que debo tener para poder operar. Desmonte progresivo de las instituciones privadas para generar un efecto único, y es volver a un único pagador, a un único receptor del dinero, que es ¿quién? El mismo Estado. Un saco común que permita al Estado administrarlo muy bien, como lo hace tradicionalmente en Latinoamérica, ¿cierto? Un único pagador, que no tiene como punto central la eficiencia. Y eso para mí es un desafío que vive Colombia. Ese desmonte entre la paridad entre lo público y lo privado. Y nosotros tenemos una institución muy linda. Nosotros tenemos algo que se llama el Comité Universidad Empresa Estado. Por lo menos en Medellín lo tenemos. Nos hemos caracterizado por ser buenos emprendedores. Tenemos Nutresa, Bancolombia, Argos, EPM, translatinas grandes, empresas latinoamericanas fuertes y un sector asegurador fuerte, por lo menos así lo siento en cierto sector de Colombia como lo es Antioquia y Medellín. Y hoy en día está viviendo un embate grandísimo ideológico que está llevando al punto de quiebre a las instituciones. Para mí, primer desafío, ataque directo al sistema general de seguridad y a la empresa privada. Segundo punto en concreto, que es un desafío, una amenaza constante de una asamblea constituyente y una reforma a la Constitución, pero no desde el marco de la misma Constitución. Es decir, hagamos la Asamblea Nacional Constituyente y la reforma en los términos que establece el artículo 374 y siguientes de la Constitución Política Colombiana, porque es que es una Constitución que tiene unas formas para poderse reformar, porque si no cualquier cosa, llega el presidente de turno, sea del espectro político que usted quiera, de la posición que quiera, y moldearía a su imagen y semejanza ¿qué? La Constitución. No, aquí tiene que haber unas instituciones sólidas y perdurables en el tiempo. Y vienen ahora con una tesis que a mi juicio, me perdonan, voy a ser muy concreto en esto, es una locura completa, y es los acuerdos de paz de La Habana, implementados en el año 2017, supuestamente permiten generar una asamblea constituyente por fuera de lo establecido en el artículo 374 y siguientes. Una locura absoluta. Una locura absoluta. La Constitución tiene sus formas de ser modificada, tiene sus formas de citar una asamblea constituyente y deben ser respetadas. Y ahora tenemos ese embate, tenemos esa situación particular, que sé que ustedes en algún momento histórico, y no voy a citar particularidades muy concretas porque no es mi nación,
pero sé que ustedes lo vivieron y lo superaron. Y por eso yo en mi artículo digo, miremos a Perú como un espejo positivo de lo que se debe y no se debe hacer. No aprendamos por experiencia propia, sino por experiencia ¿qué? Ajena. Esta es un poco la charla que quería ofrecerles. De nuevo, les agradezco por estar pendientes y propiciarme este espacio. Les deseo una feliz noche. Gracias. Felicitamos al profesor Juan Sebastián Medina Ríos por su brillante exposición. Y luego pasamos a las preguntas del público. ¿Sí? La jueza, la doctora Karina, nos le va a hacer una pregunta. Jueza constitucional, ¿no? Bueno, primero felicitarlo, agradecerle, ha sido muy dinámico, muy tecnológico, muchas gracias, realmente ya tenemos, creo, todos los que estamos aquí, un panorama de cómo se maneja en nuestro país el proceso constitucional. Y en segundo lugar, también era una pregunta, muchas gracias. En segundo lugar, atendiendo a su invitación de más o menos dar una pincelada de cómo es aquí en el Perú, le cuento, y partiendo de lo que ya he escuchado respecto a Colombia, la acción de tutela nosotros la tenemos aquí, pero a través de 3 procesos, no solo el amparo, el habeas data y el cumplimiento. También tenemos habeas corpus para proteger libertad personal, pero también derechos conexos. El Tribunal Constitucional, ya tenemos un Código Procesal Constitucional que ha establecido además libertad de tránsito, integridad personal, con una persona detenida, por ejemplo, ¿no? Habeas data para proteger el derecho a la información pública, a la autodeterminación informativa y proceso de cumplimiento de normas a la ejecución de actos administrativos. Entonces, la tutela colombiana la tenemos nosotros a través de 3 procesos constitucionales. El habeas corpus, más o menos igual. Nosotros no tenemos acción colectiva, le comento. No tenemos en Perú la acción colectiva, sin embargo, a nivel de jurisprudencia del Tribunal Constitucional hubo una sentencia en el año 2009 en la cual ya se estableció que tenía legitimidad para interponer demandas en protección de derechos colectivos cualquier persona. Pero eso vía jurisprudencial. Nosotros tenemos un nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021 que todavía establece que la acción de amparo tiene que interponerle el propio afectado. Qué lindo hubiera sido que, atendiendo a lo que ya dijo el Tribunal Constitucional desde el año 2009, ya se incorpore un artículo que permita la legitimidad para obrar de cualquier persona. Y eso, a pesar de que ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, genera problemas, porque no en todo el país los jueces van a actuar de igual manera, ¿no? Ahora bien, me pareció muy importante lo que usted señaló del control difuso colombiano. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que ya tenemos, mire, la sentencia Hellman versus Uruguay, que ya nos dice que cualquier funcionario, inclusive administrativo, puede hacer control de constitucionalidad, nosotros tenemos un control difuso todavía que ha sido validado por el Tribunal Constitucional solo para los jueces. Entonces, tuvimos un adelanto en el Perú, que se reconocía la posibilidad de los tribunales administrativos de hacer control de constitucionalidad. Bueno, le dijeron control difuso y parece que ahí fue el problema, y luego se retrocede porque se dijo que solamente podían hacer control difuso los jueces, porque además eso iba a ser revisado por una Corte Suprema, lo que no había respecto a tribunales administrativos. Entonces allí, por ejemplo, tenemos todavía una tarea pendiente, y además que deviene de nuestros compromisos internacionales, un control de convencionalidad, ¿no? Porque es cierto, todos tenemos que defender y honrar la Constitución, y un funcionario administrativo tendría que hacer también control de constitucionalidad, ¿no? Establecer el mecanismo de pronto es una tarea pendiente, y que veo que ustedes sí lo tienen clarísimo, y me parece muy importante. Yo creo que más o menos en términos generales hay muchas similitudes, algunas diferencias. Otra cosa importante que justo lo estábamos comentando aquí con mis compañeras de trabajo es lo que ustedes tienen respecto a la no formalidad también en acción de tutela. Nosotros tenemos la no formalidad en habeas corpus, principio de informalidad, pero para los procesos, para el proceso de amparo, sí se nos pone formalidades, como por ejemplo la firma de abogado. Y eso es un grave problema,
que nos sucedió en un caso aquí en Arequipa, y cuando usted decía, se muere la persona en 10 días, me hizo acordar a un caso que nosotros tuvimos, de una persona que va a nuestro juzgado y nos dice que no tenía dinero para abogado, ha ido a la defensa pública, no hay abogados defensores públicos en Constitucional. Entonces yo misma hago la llamada a la jefa de Defensoría Pública, me dice, le voy a atender, pero no, finalmente no le presenta la demanda, regresa al día siguiente, llamo a la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos aquí, tiene legitimidad para interponer procesos de amparo, pero tampoco presenta la demanda de amparo, y regresa a mi juzgado al día siguiente. ¿Y regresa cómo? Con su vía aquí y su suero, ¿no? Saliendo del hospital. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aplicando principios, levantamos un acta, recibimos la demanda, nos saltamos en la formalidad e inclusive dictamos una medida cautelar también de oficio, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas cosas que vía jurisprudencia se vienen haciendo, pero esto no es a nivel nacional, ¿no? Y tenemos que tener protocolos. Lo que nos falta, por ejemplo, en nuestro país, no tenemos protocolos claros de actuación para tener todos una misma forma de respuesta de protección a los derechos constitucionales. Más o menos ese es el panorama en Perú, y mi pregunta es, ¿qué relación encuentra usted entre el Estado social de derecho y el Estado constitucional de derecho? Y no dilato más esta reunión. Muchas gracias. Bueno, doctora, lo primero, agradecerle por la claridad, muy ilustrativa también. Varios puntos quiero resaltar, y es, me sorprende en forma interesante que tengan un código de procedimiento constitucional. Nosotros no lo tenemos. O sea, tenemos normas difusas en el ordenamiento, normas regadas, y esa es una tarea, yo creo, que tiene pendiente el legislador dentro de las múltiples deudas históricas, y es precisamente esa. Maravilloso que lo tengan. Segundo, el acto que usted manifiesta que hizo, pues es una clara muestra de una excepción de inconstitucionalidad y una muestra de control difuso, y es, más allá de la formalidad legal, es la vida y el derecho fundamental por encima de la forma, sustancia por encima de la forma, y es, hagamos el acta como lo plasma en el caso colombiano la informalidad sobre la tutela, y es, vaya al juzgado, reciba la declaración, levante un acta y entienda que hay una tutela. Eso me parece una solución sabia y maravillosa. Me surge una última pregunta para usted, abusando de la deferencia que ha tenido al explicarme ese marco constitucional y de control peruano, y es, ¿los jueces constitucionales son jueces también ordinarios o administrativos, o tienen una función única de control constitucional? Ustedes tienen jurisdicción en materia constitucional sobre todos los jueces, nosotros no. Nosotros tenemos, bueno, en el papel, en el nuevo código, tenemos jueces especializados constitucionales. Entonces, esto progresivamente se está incorporando a nivel nacional. En Arequipa la justicia constitucional es especializada, somos jueces especializados constitucionales, ha habido juzgados ahora, que revisamos todos los procesos de la libertad. Lo que ustedes tienen en tutela, que ya son 3 procesos nuestros, y el habeas corpus, ¿no? Los procesos orgánicos, que son el proceso de inconstitucionalidad y el competencial, cuando hay conflicto entre las competencias de organismos del Estado, los ve únicamente el Tribunal Constitucional. Pero sí tenemos una justicia constitucional especializada totalmente en Lima y en Arequipa, que son 2 departamentos, y progresivamente tenemos 5 departamentos más. Hay una tarea pendiente también para que se cumpla lo que dice nuestra propia norma, ¿no? Porque el nuevo Código Procesal Constitucional ya establece que tiene que haber una justicia constitucional especializada. Y yo sí, allí difiero con usted en el sentido que, si bien todos los jueces somos jueces constitucionales, porque tenemos todos que poner a la Constitución en primer lugar, creo que la mirada es diferente cuando se trata de la justicia especializada constitucional, ¿no? La mirada es diferente, la protección es diferente, inclusive el desapego a la formalidad también es diferente. Un juez penal que tiene como principio básico el principio de legalidad, es un poco difícil que retroceda para dejar de lado la formalidad, ¿no? Entonces yo sí creo en una justicia especializada constitucional. Bueno, volverle a agradecer. Segundo, sí, yo creo que es una solución distinta que han dado los 2 estados, ¿cierto? Una en crear una
comillas, un control constitucional especializado y la otra en entregarle esa función a los jueces ordinarios o administrativos en términos generales, todo aquel que cumpla función jurisdiccional en los términos del 116 como los jueces, no los equivalentes jurisdiccionales. Quiero hacer claridad en eso. Otro punto importante es, nosotros también tenemos habeas data, acción de cumplimiento, habeas corpus y acción de tutela, y las class actions, que sería la acción y la acción constitucional. Yo lo que hice básicamente fue hacer un recuento rápido de algunas, de enunciativo, porque si no nos hubiésemos quedado aquí hablando yo creo que otras 2 horas, y ya que veo no fueron 45 minutos sino más de 1 hora y media la que hablamos. Bueno, frente a la pregunta concreta, doctora, que me hace, yo creo que el apellido que se le dé al Estado, a la Constitución, pues es simplemente enunciativa siempre y cuando no se atienda al contenido que tenga realmente esa convención o ese apellido al que estamos haciendo alusión. Cuando usted me habla de un Estado constitucional de derecho, yo pienso inmediatamente a mi mente, y puede ser por mi formación como colombiano, inmediatamente pienso en el Estado tradicional de derecho. Cuando hablamos del Estado social de derecho, yo evoco todas esas características que ahora traté de plasmar en el paralelo entre Constitución del 86 y del 91, y en las que encontraba una Constitución que no tuviese un simple catálogo de buenas intenciones, sino una carta que se pudiese cumplir con unos mecanismos de protección que fuesen claros, precisos, eficientes. También un Estado que no simplemente se preocupara, comillas, por tratar de ser un Estado regulador o policivo, sino un Estado que se encargara de atender asuntos como los derechos de segunda, de tercera, incluso de cuarta generación, en esa discusión que ya ahorita planteábamos sobre las diferentes categorías generacionales según Karel Basak. Entonces, más allá de la diferenciación, yo diría que es el contenido y las características. Para nosotros el Estado de Derecho es el Estado puntual que plantea ahora, que esbocé ahora, y el Estado social de derecho es aquel que tiene esas particularidades que permiten hablarnos ya no de un Estado que cumple unas funciones básicas, policivas, de regulación, de división de poderes, sino un Estado con unos compromisos mayores. Entonces, no sé si con eso respondo, doctora, más que la denominación es el contenido y la estructura. ¿Sí? A nombre del presidente del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado Francisco Morales Arabia, del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Elder Domínguez Haro, y además del director de la Dirección Académica, el doctor Alex Ulloa, reiteramos el agradecimiento al profesor Juan Sebastián Medina Ríos por su excelente y brillante disertación. Y de igual forma a todo el público asistente, invitándolos a que continúen participando de nuestra agenda constitucional. Gracias, muchísimas gracias por su concurrencia.